Bueno, ya estamos aquí en la cuarta ronda de esta Funny Cup con los BMW. Dos ronditas, dos mangas súper entretenidas que vamos a tener con estos BMW TC, el E90. Y bueno, la categoría WTCC 2013. Ya sabéis, Funny Cup, organizado por RRS, Race Room Spain. Y nada, los pilotos están saltando ya a pista. Tenemos aquí un poco de info del evento. Y acaba de comenzar la clasificación. Tenemos 15 minutitos de clase en los cuales veremos a los pilotos marcar sus mejores tiempos para clasificarse para la primera ronda de la primera manga de esta cuarta ronda ya. Circuito de Jerelassen Arena. La variante es la GP, la variante Grand Prix. Y bueno, vamos a ver quién marca tiempos de referencia. Seguramente será Simon O'Mill, el piloto de Churi Sports, como nos tiene acostumbrados en todas las rondas que está participando en esta Funny Cup. Increíble lo que está haciendo el piloto de Churi, que bueno, que es un placer tenerlo por aquí en una comunidad así. Y entonces, que los pilotos se puedan medir a él también es un lujazo. Bueno, Alberto Lazzarini, primer sector en morado, lo tenemos ahí marcando ese mejor primer sector. Tiempo de referencia que tendrá aquí en este trazado tan peculiar, Jerelassen, circuito sueco. Cinco rondas en circuitos suecos y la sexta ronda, la ronda final, será en Nordschleife. El trazado alemán dará lugar a la ronda final de esta Funny Cup, donde se decidirá todo. Alberto Lazzarini pasa por línea de meta marcando 1.6.9, muy buen tiempo para el piloto de Racing Heart Italia. Vamos a ver si no mejora Simon O'Mill, seguramente sí, si no ha tenido mucho tráfico. 1.6.3, vale, se coloca en primer lugar tiempo de referencia de Simon O'Mill, como nos tienen acostumbrados. Fabiano Cremacci, segundo mejor tiempo. Alberto Lazzarini 1.6.9. Han bajado del 1.7 Simon O'Mill, Fabiano Cremacci y Alberto Lazzarini. Alejandro Costomeno es el primer piloto que marca 1.7.0, Diego Lisaso, seguido de Diego Lisaso, Cristian Balselli, Tony Santa Clara, Chefo Durán. Bueno, Luis Peixoto se ha metido ahí en 1.6.9, mejorando ese tiempo de Alberto Lazzarini. Cuidado con Luc Mousteau, ha batido récords en todos los tres sectores. Chefo Durán, amigo de la comunidad RRS, la verdad es que está participando en varios campeonatos y sé de primera mano que se lo está pasando realmente bien. Cristian Barcelli viene mejorando su tiempo en esos dos primeros sectores. Vamos a ver, actualmente 1.7.5, veremos a ver si lo mejora. 1.7.4 mejora, no consigue adelantar ninguna posición, pero bueno, tenemos actualmente a Luc Mousteau con 1 minuto 6.3. Simon O'Mill igual 1.6.3. 6.5 para Alberto Lazzarini, 6.6 para Fabiano Cremacci, Luis Peixoto 6.9. Máxima igualdad entre todos estos pilotos. Mousteau, que mejora el tiempo, baja a 6.2. Vamos a ver, porque le está poniendo las cosas muy difíciles a Simon O'Mill, el cual no ha tenido rival hasta lo que estamos viendo de ronda. Todavía quedan 10 minutos de quali y veremos a ver si Simon O'Mill es capaz de llevarse la pole position como en todas las anteriores rondas. Tenemos a Alejandro Tomeno en noveno lugar,
un 7-0 que lo mejora, pero no adelanta ninguna posición de momento. Bueno, yo creo que ya se han asegurado todos los pilotos un tiempo, un circuito muy corto, un solo minuto, y ya están marcando tiempo para esa primera manga, que son 20 minutos. Luego tenemos una segunda manga en la que hay que gestionar bastante las gomas, ya que este coche es propenso al bloqueo y no tiene ABS y se nota bastante. Bueno, continúa Luke Musto con esa pole position, ese 6-2. El único que se le ha acercado es Alberto Lacciarini con ese 6-2 también. Separan milésimas. Cuidado con Simón Mil, que en esta vuelta viene muy fuerte, mejorando en morado los dos primeros sectores, y si no tiene ningún error seguramente mejora el tiempo de todos los pilotos. Senna Cecotto ha tenido ahí un pequeño problema, se ha quitado de pista para no molestar a nadie y continuar intentando clasificar, a ver si mejora ese. Actualmente está el 13, Senna Cecotto, con 1.8.4, sí. Bueno, efectivamente Simón Mira ha mejorado el tiempo, tiene un poco de tráfico ahora, pero ha conseguido 1.6.0. Madre mía, qué locura. En este circuito tan corto es muy difícil distanciarse 2 décimas. De hecho, los dos siguientes pilotos son Justo en 6.2 y Alberto Lacciarini también en 6.2. Igualada la clasificación. Vemos a 10 pilotos en un segundo. Y bueno, mucha igualdad en todas las posiciones. Estoy viendo que hay 20 pilotos en pista y bueno, realmente en las primeras rondas siempre hay más participación. Una pena también que por la situación en la que estamos actualmente, bueno, hay otras cosas muy importantes también que hacer, porque esto es un hobby y es para pasárselo bien. Y bueno, se está viendo mermada un poco la participación. Esperemos que para las próximas rondas sea mucho mejor todo en participación, podamos participar todos y el espectáculo en pista lo vamos a tener, ya que estoy viendo nombres y pilotos ahí bastante para que nos tienen acostumbrados a muy bonitas batallas. De hecho, ahí tenemos a Tony Santaclara, el cual nos va a dar bastante guerra en pista, ya que es un piloto muy rápido y intentará estar ahí para alcanzar posiciones más delanteras. Vamos a poner esa cámara aérea que nos da oportunidad de apreciar el trazado del circuito donde estamos. En esta ocasión, en esta cuarta ronda de la Funny Cup, estamos en Generase. Ahí vemos a Cremacci como ha pisado un poco el chinorro y ya es inevitable. Muy comprometida la trazada perfecta de esa curva. La cámara fija de este circuito, que la cual la pondremos en la primera vuelta, segunda vuelta quizá, y luego ya nos iremos a las batallas. Bueno, 5 minutitos para que termine esta quali. Continúa Simón Mir con ese 1.6.0. Luke Musto continúa en segunda posición con 6.2. Alberto Lacciarini 1.6.2 también, el mismo tiempo que Luke Musto. Diego Lisaso en cuarto lugar,
1.64, 1.66 para Fabiano Cremacci, el piloto italiano. Antonio Alonso se ha metido ahí con 1.66, también sexto lugar. Cristian Barcelli 1.68, Luis Peixoto 1.69, Alejandro Tomeno 1.69, wow, máxima igualdad en las primeras posiciones. Y Tony Santa Clara en décimo lugar tiene 1.70, pero bueno, 1.7000. De momento Matteo Dentela en un décimo lugar, Carlos Rodenas duodécimo, Chefo Durán saldrá el 13, Senace Coto el 14, José Valencia el 15, Bruno Miguel el 16, Orlando Teleiro el 17, Diurca Sujar Bañares 18, Francisco Fimía está ahí el 19 y YouTube Sergi el 20. Bueno, cuidado con Simón Mil, que puede bajar al 1.5, no me lo puedo creer. Increíble lo de este piloto. Pues efectivamente baja al 1.59, wow. Y distanciándose aún más del segundo mejor piloto que ha marcado tiempo, Luc Mousteau, se sitúa a 3 décimas. Orlando Teleiro mejora también su tiempo, efectivamente, un piloto tan rápido es raro verlo en posiciones tan retrasadas. Y bueno, ahí tenemos al piloto portugués, José Valencia, el integrante del equipo Plus Ultra. P16 para José Valencia, tiene actualmente un 1.87, viene mejorando, vamos a ver si puede mejorar ese 1.87 que le dé lugar a alcanzar alguna posición más. Ya entrando en línea de meta. Bueno, pues ha mejorado un poco. No, la última vuelta ha sido invalidada. Por aquí. Ahí tenemos al piloto compañero de José Valencia, Francisco Fimía, mejorando su tiempo en los 3 sectores y consigue ahora mismo la P18. Diurca en P19, vamos a ver, también viene mejorando bastante. Va a conseguir un tiempo que le dé lugar a situarse en P16. Se la quita a José Valencia, que está en boxes actualmente. Bueno, pues saludamos a Lord Focus, que se anima a escribir por el chat. Y sí, tío, una pena que no estés por aquí. La verdad es que siempre es un placer tener ahí a Rubén Artiaga en primeras posiciones, que sabemos que tiene ritmo para ello y seguramente estaría peleando por las posiciones de podio o batallando ahí por ese top 5. Bueno, ahí tenemos la tabla de clasificación. A Simón Mil, que se lleva el gato al agua con ese 1.59, el único piloto que ha bajado al 1.5. Increíble lo que está haciendo Simón en este campeonato y en todos los campeonatos que participa. Luc Mousteau y Alberto Laccherini con el mismo tiempo, 1.62, segundo y tercer lugar. El piloto italiano Fabiano Cremacci también cuarto lugar con ese 1.63. Diego Lisaso saldrá en P5 con 1.64. Antonio Alonso se ha metido ahí en el P6, 1.66. Los dos pilotos italianos, Matteo Dentela y Cristian Barcelli, P7 y P8.
P9 para Luis Peixoto. Alejandro Tomeno saldrá el 10º, Carlos Ródenas el 11º, Tony Santa Clara P12, Orlando Teleiro saldrá el 13, Chefo Durán 14, Diurca 15, Sena Cecoto saldrá el 16, José Valencia 17, Nuno Miguel 18, Francisco Fimía y YouTube Sergi 19 y 20, cerrando la parrilla. Pues nada, 3 minutitos de warm-up para que los pilotos prueben esas gomas en frío, esa temperatura en los frenos que no frena una mierda. Se aumenta muchísimo la distancia de frenado en lo que es la primera vuelta, sobre todo las primeras curvas, hasta que no tome un poco de temperatura, ¿no? Los frenos, las pastillas y los neumáticos, pues bueno. Y es lo que están probando ahora mismo. Quizá hagan alguien simulación de salida, como podemos ver ahí a un piloto parado seguramente. Bueno, siempre es interesante cuando se trata de entrenar, siempre se avanza pensando en carrera, y realmente es muy importante tener la experiencia para no sorprenderte en carrera de nada. Y es muy importante que los pilotos se conozcan en pista, que tengan claro el nivel de cada uno. Muy importante el respeto ante todo. Bueno, hablando de respeto, hemos modificado un pelín las normas, intentando mejorarlas un poco. Y antes teníamos la definición de paralelo, era solamente con el 1% de ambos coches ya considerábamos paralelo, y sí que es verdad que lo hemos modificado, esa definición de paralelo lo hemos puesto actualmente lo hemos aplicado ya para esta ronda. La definición de paralelo que estamos usando es el eje trasero del coche de delante tiene que estar en la misma línea que el eje delantero del coche de detrás. Eje trasero del coche delante con el eje delantero del coche de detrás. A partir de ahí ya consideramos paralelo, o sea que nada, lo dicho, en las normas ponemos claro también lo de desde el momento de frenada, ¿vale? Si es en curva, pues desde el momento de frenada ya, si tienes el paralelo, tienes derecho a trazada, el otro piloto tiene que respetarte el espacio. Lo que intentamos es aplicar, bueno, lo que intentamos siempre es aplicar las normas para que haya el menos número posible de incidentes en pista, sea un espectáculo deportivo y limpio, que siempre es mucho más vistoso de ver. Bueno, pues esto va a empezar ya en la cuarta ronda en Jerez de esta Funny Cup con el BMW TC, y vamos a ver qué nos deparan estos pilotos, estos 20 pilotos que creo que hay en parrilla. Ahora los podremos confirmar. Y tenemos cargándose la parrilla, llenándose cuando terminen de ultimar pequeños detalles en el setup, sea gasolina, sea lo que sea. Y bueno, cámara aérea. Segunditos, y esto va a dar comienzo ya. Bueno, ahí tenemos la salida de esta primera manga de la cuarta ronda de la Funny Cup, y de momento vamos a ver esa primera curva. Esperemos que no haya grandes incidentes. 1 o 2 off track creo que haber montado. De momento Simón se mantiene en cabeza, justo segundo. Aquí me falta algún piloto italiano que se ha ido para atrás, ha perdido bastantes posiciones.
Ahí vemos a Luke Musto, que se ve que ha tenido... No, está en segundo lugar actualmente. Antonio Alonso el quinto, el piloto de Racing Darts. Ha ganado Antonio Alonso, creo que salía sexto, ha ganado una posición, efectivamente, sí. Y continúa Simón, Luke, Alberto Lazzarini, Diego Lisaso ha ganado también una posición, se coloca en cuarto lugar, que lo tenemos. De momento, muchísimas batallas por todos los puestos. Cristian Barcelli intentando meterle el coche a Alejandro Tomeno. Pues Alejandro Tomeno acaba de desaparecer, sí. Alejandro Tomeno se ve que... Ah, no. Alejandro Tomeno está ahí, pero yo creo que tiene problemas de conexión o algo, porque creo que desaparece su coche. Tenemos la batalla por el sexto lugar. Italiano intentando meterle el coche ahí en este trazado tan complicado y tan revirado, muy difícil adelantar en este circuito, y vamos a ver grandes adelantamientos si los vemos, ¿no? Antonio Alonso continúa muy pegado de Diego Lisaso, Diego Lisaso también muy pegado de Alberto Lazzarini. Este trío va a estar bastante interesante. Luego aquí detrás ya vemos a otro grupito llegando, liderado por Antonio Tomeno, Cristian Barcelli, Mateo Dentela, Tony Santa Clara está por aquí en medio, Carlos Rodena, Luis Peixoto, Orlando Teleiro, Diurca, todos van muy juntos. Carlos Rodena, sí, Tony Santa Clara, wow. Esta batalla nos la encontramos en cada ronda que se encuentran estos pilotos y siempre es digna de mencionar y de ver. Un circuito súper estrecho y con mucha curva, el cual va a ser muy complicado adelantar a un piloto que tenga tu mismo nivel, tu mismo tiempo y tu mismo ritmo. Bueno, ahí vemos cómo se está creando ya los pequeños, los diferentes grupos. Aquí tenemos un grupito de 3, aquí otro grupito de 3, 3 pilotos más distanciados. Bueno, quedémonos con Tony Santa Clara, porque tiene muy pegado también a italiano Mateo Dentela. Madre mía, qué circuito, qué baches que tiene el circuito, y todos esos baches incrementan mucho más la dificultad en plena frenada, que estos coches, recordad que no tienen ABS y realmente es muy difícil no bloquear con estos coches. Y luego en la segunda manga de 30 minutos también esos bloqueos continuos te hacen plano, te degrada mucho más el coche, los neumáticos, incluso con la posibilidad de pinchar en cualquier momento. Bueno, increíble batalla la que está teniendo Tony Santa Clara con el piloto italiano, y Carlos Rodenas intimidando también a Tony. Vámonos parte trasera, y vemos a Francisco Fimia muy pegado a su compañero de equipo YouTube Sergi. Aquí vemos lo importante que es conocerse en pista, y vemos como dos pilotos que no paran de aprender y de evolucionar, pueden conducir súper pegados, lo cual requiere de máxima experiencia y concentración.
detrás del piloto de Hispania Sim Racers, y cuando vemos que Senna Cecotto también se está acercando por detrás y va a intentar el adelantamiento a Francisco de momento. Intenta por el exterior, no es muy difícil adelantar en este circuito tan estrecho y tan revirado. Y cuando nos vamos a ir con Lugusto, que ha perdido muchísimas posiciones, ha pasado del segundo al séptimo actualmente, al cual tiene, bueno, por ahí atrás vemos algún toque que se ha escuchado y esperamos sin mayor consecuencia para el piloto perjudicado. Paralelo para Luke, vamos a ver si consigue meter el coche ahí, efectivamente, paralelo, respetándose de cada uno la trazada, y le gana la posición. Wow, que al límite, pero qué bonito de ver. Espectacular el adelantamiento del piloto inglés, Luke Gusto, del equipo Racing Karts. Continuamos con la batallita que están teniendo por la parte trasera, que Senna Cecotto ha conseguido adelantar a Francisco Fimia y tiene muy pegado a YouTube Sergi, que acaba de ser superado también por Senna Cecotto. Espectacular maniobra en esta última vuelta que ha hecho Senna, que ha conseguido 2 posiciones, y bueno, vemos a Diurca también, este grupito por la parte de atrás, cuando faltan 12 minutos para la finalización de esta primera manga en la cuarta ronda de la Fanny Cup. Recordar el GRS GP. En esta ocasión tenemos el circuito sueco, que, bueno, de los 5 circuitos suecos que tiene Ring Room, son las 5 rondas y terminando la ronda final. Intentando adelantar al integrante de Hispania Sim Racers, a YouTube Sergi. Buena batallita la que están teniendo estos pilotos por aquí atrás. Diurca también se está acercando considerablemente y querrá recuperar alguna posición de las que ha perdido. Vayámonos con el piloto italiano Fabiano Cremacci, en esa batalla por la 10ª posición contra Diego Lisaso. Wow, los dos van al límite. Por detrás se está acercando Tony Santaclara, muy pegado Tony Santaclara, el cual yo diría que va a intentar el adelantamiento si consigue pegarse lo suficiente y meterle el coche en paralelo. Un pequeño toque, chapa con estos coches, casi que es normal, ya que en la vida real hay mucho chapa también, y bueno, mientras no perjudique la conducción del otro piloto, no hay mayor consecuencia. Francisco Fimia y continúa con su lucha particular con YouTube Sergi. Una carrera de la que están disfrutando estos dos pilotos, independientemente del equipo, independientemente de lo que sea, son compañeros en pista, y ya que comparten pista, comparten carreras, campeonatos, seguramente se conocen, ya que coinciden bastante también por el canal de voz del Discord de RRS. Y bueno, lo que queremos es eso, que se conozcan en pista y máximo respeto para ver una batalla tan larga, tan duradera, intercambio de posiciones
y demostrando gran nivel de experiencia en las posiciones que sean. Nuevamente se acerca mucho Francisco Femilla. Vamos a ver si intenta coger ese interior, lo intenta por el exterior. O cuando vemos a Carlos Ródenas, que ha tenido un problema y se ha ido fuera. Bueno, esperemos que pueda terminar de la mejor manera posible el piloto integrante del equipo Hispania Sim Racers. Que continúa remontando posiciones desde que se fue a la 7ª posición. Salió muy bien, estuvo casi la mitad de la carrera en segundo lugar, ahí aguantando el ritmo de Simón Mil, pero se había tenido algún incidente y se fue a P7. Y ahora mismo está en P5 intentando arrebatarle esa 4ª posición a Alejandro Tomeno. Wow. Muy difícil adelantar en este circuito tan revirado, muy pocos lugares óptimos de adelantamiento. Ahí intenta el paralelo, tracciona bien Luke, se pone en paralelo, coge el interior y sí, yo creo que va a ganar la posición si frenan correctamente. Ahí está. Piloto inglés, la verdad es que es espectacularmente rápido. Yo diría que es más rápido incluso en tracción delantera, pero bueno, en cualquier categoría está demostrando que es un gran piloto y tiene bastante experiencia. Bueno, pues sacamos un pequeño repaso que ya va a quedar 6 minutitos para la finalización de esta primera manga de la 4ª ronda de la Fali Cup. A Simón Mil liderando esta carrera, como era de esperar. A Alberto Lasciarini a 6 segundos del piloto español. Antonio Alonso tiene posición de podio, muy buena carrera para el piloto de Racing Gats. Luke Mustó, compañero de Antonio Alonso, y bueno, haciendo buena carrera también, en 4º lugar, continúa su remontada y aún así está haciendo gran carrera después del incidente. Alejandro Tomeno lo tenemos ahí en 5º lugar, también gran carrera para Tomeno, está demostrando lo regular que es. En cuanto lo decimos, tiene ahí un pequeño off track que bueno, ha sabido corregir bastante bien y continúa en 5º lugar sin perder ninguna posición. Cristian Barcelli, 6º lugar para el piloto italiano. También tenemos muy pegado a Cristian Barcelli su compañero de equipo de Racing Heart Italia, a Mateo, en P7. P8 para Luis Peixoto, que está seguido de Diego Lisasso, que está en P9, muy pegados los dos, comparten skin, y tenemos al piloto de Churi intentando arrebatarle esa 8ª posición a Luis Peixoto. Fabiano Cremacci, aquí lo tenemos cerrando ese top 10 tan preciado por los pilotos. Que bueno, ahí tenemos a Diego Lisasso, que va a intentar meterle el coche por el interior, a ver si consigue. No tiene suficiente rebufo y no lo va a intentar. Como decíamos, el preciado top 10 que desean todos los pilotos en esta primera manga, que le da lugar, recordad que es parrilla invertida, y luego les da lugar a salir en el P10, saldrá en primer lugar. Bueno, paralelo para Luis Peixoto y Diego Lisasso. Diego Lisasso, que tiene el interior, pero ahora va a tener el exterior en esta curva. Y nada, le arrebata la posición. No. Luis Peixoto defendiendo esa 8ª posición, vamos, con uñas y dientes, y agarrándose a ella, disputándosela y defendiéndosela muy bien a Diego. Carlos Ródenas, que lo vimos ahí tener un off-track en P11, piloto muy rápido, que estaría bastante más arriba si no fuera por ese pequeño
problema que tuvo. Chefo Durán creo que ha remontado bastantes posiciones, está de las últimas posiciones y ha remontado hasta la posición 12, ahí lo tenemos. Senna Cecote se sitúa en el 13, impresionante el piloto de Hispania Sim Racers como ha conseguido remontar tantas posiciones. José Valencia actualmente está en P14. Ahí lo tenemos, no sé si tendrá algún problema en el coche. Francisco Fimia P15, YouTube Sergi P16, Diurca que se va afuera en cuanto lo enfocamos P17, Orlando Teleiro con bastantes problemas en esta primera manga P18, Bruno Miguel P19 y Tony Santa Clara que ha debido de tener algún problema y se ha retirado. Bueno, continuemos con... Bueno, sí, Orlando Teleiro acaba de superar a Diurca y continuemos con la batalla que están teniendo Diego Lisaso y Luis Pisciotto, porque ha conseguido arrebatarle esa octava posición Diego, pero yo diría que Luis no se va a dar por vencido. Y cuando vemos también a los dos pilotos italianos muy pegados, van a terminar la carrera disputándose esa sexta posición. Bueno, comenta Tonietti que están las paradas obligatorias. Estamos configurarse. No sé, ahora veremos. A ver, drive para ahí. Pues no sé, ahora comprobaremos, pero debería estar la parada obligatoria, así es así. Bueno, vemos a Alberto Laccalini ahí intentando disputar la posición. Vamos a comprobar lo que nos estaban diciendo. Hostia, pues sí, mandatorio pit está puesto. Bueno, pues... A ver, pues entonces tendrá un drive-thru todo, simplemente. Ok, me dice que se me escucha un poquito bajo. Bueno, ahora me pega un poco más el micro y espero que se me escuche bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo termina la carrera, porque vemos a Simón Mir que va a llegar. Yo creo que ahora tendrán la penalización de tiempo y pues reiniciaremos el service. Ok, ahora me pega un poco más el micro. Pero que sí están puestas las paradas obligatorias, o sea que tendrán penalización ahora en los resultados. Vamos a preguntarle a los pilotos si reiniciamos, a ver esa tabla de resultados, si sale con penalización. Seguramente si está puesto o tendrían que salir penalización con todos.
90 segundos de penalti, sí, ahí lo tenemos. Vale, pues vamos a reiniciarlo porque... A ver. Bueno, pues volvemos al directo que hemos tenido que reiniciar el server. Hemos puesto 5 minutitos de práctica, 10 minutos de quali y ya las 2 mangas siguientes, para que no haya ningún problema.
Bueno, pues nada, pues reiniciado el server, avisado a todos los pilotos y nada, 10 minutitos de quali que tendremos ahora en cuanto estén todos los pilotos listos. Voy a comprobar otra vez el server, que vaya todo bien. Tenemos a Orlando, que ha tenido un pequeño off-track, un pequeño gran off-track. Bueno, lo dicho, que vamos al lío. A ver, un saludo para Alfonso Llopis, que se agrega al chat. Mr. Yusuf también. La verdad es que es un placer contar con gente que siempre están por aquí por el chat. Es decir, hay unos ya, un saludo en especial para mi amigo Lucha. Sí, nos comenta que quiénes son los de RHI. Racing Gears de Italia, sí, un equipo italiano, sí, no sé. Keto, bueno, sí, Keto me avisó de la voz, a ver si ahora se me escucha mejor. La verdad es que el sonido de los motores los tengo bastante altos para que se aprecie ante todo el espectáculo sonoro que tiene el simulador de Race Room. La verdad es que es impresionante el sonido que el equipo técnico que tendrá de sonido, el equipo técnico de sonido que tendrán en Race Room, en el sector 3, porque es brutal cómo suena cada categoría, cada coche, cómo suena desde dentro y bueno, y anima la cosa. Clasificación, hemos puesto 10 minutitos ya que debido al pequeño contratiempo, y ya está bien configurado el server. Ahí tenemos a Antonio Alonso marcando esos dos mejores sectores. Vamos a ver, mi amigo Antonio de Racing Gats es capaz de salir en muy buena posición para darnos batalla ahí en la parte de adelante. Es el primer piloto que marca tiempo, 1.68, 1.62 para Simón Mir, el cual lo hemos visto bajar en la primera quali a 1.5. Ha sido el único piloto de la parrilla que ha bajado al 1.5. Continúa bajando Antonio Alonso ese primer sector, lo trae morado ahora mismo y seguramente mejore su tiempo personal, ese 1.68. Va a haber mucho margen, ya os digo que van a estar muchos pilotos en un solo segundo. Es un minuto de circuito, un circuito muy revirado. Jerez en circuito sueco. Esta Funny Cup se caracteriza por eso mismo, ¿no? Pues son 5 rondas de circuitos suecos y la sexta ronda en Nordschleife. O sea que circuitos más estrechos y más revirados no los hay en Race Room y yo diría en cualquier simulador, vamos. Diego Lisaso, que viene mejorando su tiempo personal, tiene 1.75, yo diría que lo va a bajar bastante, 1.63, efectivamente, se coloca en
P2. Ha relegado a Antonio Alonso a la P3. Carlos Ródenas, veíamos ahí del piloto de Hispania Sim Racers, a ver si consigue mejorar ese 1.71. Bueno, sí, ha sido en esta última ronda, es 7.1, perfecto. P10 para Cristian Balselli, el equipo del equipo Racing Heart Italia, del cual estaba preguntando Cyril Grosjean. Aquí tenemos tanto Cristian Balselli, tenemos Fabiano Cremacci, también integrante del Racing Heart Italia, y tenemos por aquí a Matteo Dentella, Racing Heart Italia, y Alberto Lacciarini, 4 pilotos del equipo RHI, del cual nos estaba preguntando Cyril Grosjean por chat. Sí, realmente es raro que no sean del equipo Ballard Racing Team, ¿no? Comunidad que está asociada a RRS. Tenemos varios campeonatos también abiertos. Animamos a la gente a que se pase por la página de racerunspage.com y se informe de todo. Tenemos también el Discord abierto para invitaros a quien quiera consultar lo que sea, cualquier cosa relacionada con Race Run. Normalmente os podemos ayudar y veis también ya de paso los campeonatos que tenemos con las diferentes comunidades, carreras todos los días y bueno, muy buen ambiente. Carreras intentamos que sean limpias, lo más limpias posible, siempre lo decimos, que son los pilotos los máximos protagonistas y los artífices de esta deportividad en pista que estamos viendo. Cuidado con Tony Santa Clara, que viene mejorando ese tiempo de 1.76, 1.72. Consigue esa P10. Orlando Teleiro, ahí tenemos P12. Bueno, YouTube Sergi mejorando también el tiempo en esta última vuelta. Se ha metido ahí con ese 6.2, el cual había marcado en la anterior clasificación. 6.0 para Simo 1000, Diego Lisaso 6.3. Bastante movida la cosa, a falta de 2 minutitos ya pocos intentos van a tener, 1 o 2 intentos quizá cada piloto, dependiendo del tráfico que se encuentre delante y de lo que pueda mejorar. Senna Cecotto también va a mejorar ese 9.1 y baja bastante, baja medio segundo y se coloca para salir el 18.
Toda la gente mejorando sus tiempos. Luis Peixoto hace lo propio también. Posición ganada para Luis Peixoto. Bueno, pues Simón Mil ya está en boxes, se queda con la pole position. Luke Musto saldrá en segundo lugar. Diego Lisaso en tercer lugar con S63. Alberto Lacciarini, el piloto italiano, cuarto lugar. Antonio Alonso saldrá el quinto. Luis Peixoto el sexto. Alejandro Tomeno el séptimo. Carlos Ródenas el octavo. Fabiano Cremacci el noveno, Mateo Dentela décimo. Hasta ahí los 10 primeros. Luego ya está Cristian Barcelli, Orlando Teleiro, Tony Santa Clara, Chefo Durán, Diurca Bañares, José Valencia, Nuno Miguel, Sena Cecoto, Francisco Fimía y YouTube Sergi. Los 20 pilotos en pista, los 20 pilotos que hay en el server, y ya listos para, sin más dilación, comenzar la carrera. En esta ocasión no hay warm-up, ya que antes hemos tenido un pequeño problema y hemos tenido que reiniciar el server. Y bueno, yo creo que vamos a poner cámara cenital quizá. Veremos a ver a quién nos enfoca el autodirector de momento, y ya pasaremos al cambio manual de cámaras. Bueno, pues da comienzo la primera manga de 20 minutitos. Recordad que luego hay una segunda manga de 30 minutos. Pues salida, y espectacular salida. Vamos a ver cómo se toma esta primera curva los pilotos. Vemos ahí un paralelo entre Antonio Alonso y Alberto Lacciarini sin mayor consecuencia, pequeños toques por ahí. Bueno, de momento todo parece muy correcto, y vamos a poner ya las batallitas. Vemos ya la serpiente creada en este circuito de Jerez. Estamos en circuito sueco de los 5 que hay en Race Room. Recordad, son 5 rondas circuitos suecos, y luego ya pasamos la ronda final a Nordschleife. Planos los que nos da la cámara fija, la verdad. Y bueno, aquí tenemos a Simón Mil, pasa Diego Lisaso pegado, Antonio Alonso, Alberto Lacciarini, Fabiano Cremacci, Alejandro Tomeno, Cristian Barcelli. Cuando nos vamos a ir ya pasa nuevamente por esa primera curva del circuito. Veíamos ahí a un paralelo entre Tony Santa Clara, el que nos vamos a quedar con él, que está luchando ahí contra el piloto italiano Matteo. Imposible de adelantar en este circuito, ya lo estamos viendo, y muy difícil se le está poniendo también el piloto italiano a nuestro amigo Tony Santa Clara, el cual en la anterior carrera se ha salido de la carrera para avisarnos de que estaba activado la parada en boxes, y bueno, tenemos que reiniciar las dos marcas.
visión la que nos ofrece esta cámara al ras del suelo. Cuando vemos al Gusto, que se ve que ha tenido un grave problema porque está situado en P20, el último. Y Nuno Miguel por ahí también saliendo de algún accidente. Francisco Efimia ha sido superado por Luc Musto. El piloto de Plus Ultra ha intentado defenderle posición, pero bueno, yo diría que es bastante inteligente y sabe que Luc Musto va espectacularmente rápido en este circuito. Bueno, Diego Lisaso, cuidado con Diego Lisaso, que se ha colocado en primer lugar. Vamos a ver qué ha pasado en las primeras posiciones, porque vemos a Simón Mil en quinto lugar también. Bueno, Luc Musto ya está en plena remontada y bueno, tenemos ya ahí al piloto inglés en P18, P17, se ve que ha habido algún problema. Francisco Efimia se ha retirado, sí. Y Chefo Durán son dos pilotos que se han retirado, ya se prepararán para la siguiente manga. Bueno, pues Musto continúa su particular remontada y tiene ahora delante a José Valencia, el cual, bueno, vemos a Sena Cicoto que se va contra el muro. Bueno, una pena, Sena. Nueva posición para Luc Musto, que gana y se sitúa en esa P16. Y nada, pasa por ahí Diego Lisaso en primer lugar, Antonio Alonso en segundo, Alberto Lachalini tercero de momento, Fabián Cremachi en cuarto, Simón Mil continúa en quinto lugar. Vámonos con Simón porque ya está muy cerca del piloto italiano, de Fabián Cremachi. Y tiene delante un grupito, pues los 5 primeros, claro. Sí que es verdad que Diego Lisaso se ha distanciado un poco y Antonio Alonso tenemos ahí también liderando este grupito de cabeza. Bueno, cuando vemos a Rey de Portugal, que se anima a escribir por el chat, y un saludo para la comunidad amiga de RRS y animando a su piloto que tienen en pista, Orlando Teleiro, al cual vamos a enfocar, si lo encuentro por aquí, vamos a ver, está por aquí, efectivamente, ahí está Orlando Teleiro, defendiéndole posición a Carlos Rodenas, y bueno, actualmente está en P9 y haciendo un buen comienzo de carrera de esta primera manga de la cuarta ronda de la Fanny Cup. Se le cruza el coche a Orlando y se va fuera. Carlos Rodenas recupera una posición y vámonos con Luc Musto porque ya va por la P14. Intentará como sea meterse sobre todo en ese top 10 para poder así salir entre posiciones bastante delanteras. Bueno, Diurca, ahí lo vemos trompeando, una pena para Diurca, que seguramente podría estar en posiciones más delanteras. Bueno, y Luis Peixoto en esa batalla contra el piloto Matteo Dentela de Racing Heart Italia, defendiéndose en esa octava posición, haciendo muy buen tiempo de vuelta. Luis, ese 6.8 está bastante bien, bajando del 7 y en P17 aquí tenemos a Nuno Miguel también disputándole la posición a YouTube Sergi.
marca P13. Vamos a ver si es capaz de remontar alguna posición, pero bueno, Diego Lisaso ahí lo tenemos liderando la carrera. Continúa el piloto de Churi Sports, reemplazando en este caso a su compañero de equipo Simón O'Mill, que seguramente podría estar liderando la carrera también, pero no es el caso. Y bueno, en esta ocasión teníamos ahí a Diego Lisaso, que si lo hace bastante bien se va a llevar el gato al agua. Wow, Carlos Rodenas ahí controlando ese tren trasero del BMW y disputándole la plaza de Diurca. Muy pegado, le mete el coche, vamos a ver, está en paralelo y le coge el interior, se pasa de frenada. Una pena para Carlos Rodenas cuando José Valencia lo supera y se sitúa ahora detrás de Diurca. Vamos a hacer un pequeño repaso a falta de 10 minutos para la finalización de esta primera manga de la cuarta ronda de la Fanny Cup. Ahí tenemos al piloto de Churi Sports, Diego Lisaso, liderando esta carrera. Impresionante el ritmo el que está marcando y bueno, ha sido un poco beneficiado también por el incidente que habrá tenido Simón O'Mill, al cual ahora mismo está intentando meterle el coche a Fabiano Cremacci, al piloto italiano, y no lo consigue. Bueno, en segundo lugar tenemos a Antonio Alonso, que está liderando este grupito de 4 pilotos. Alberto Laccharini ahí dándole caza al piloto español. Fabiano Cremacci defendiéndose como puede de Simón O'Mill, que está ahí en quinto lugar. Pues un saludo para Luis de Gómez y otro para Cirair, ya que están por el chat muy antiguo. Venga, vamos a enfocar a Nuno Miguel también, que está en P17, ahí en plena batalla con YouTube Sergi Sena Cecotto. Cecotto intentando arrebatarle esa P17. Vamos a ver si es capaz de conseguirlo. Es muy difícil adelantar en este circuito, en Genelase. Y bueno, si tiene más o menos el mismo ritmo que estoy viendo aquí, que tiene, sí, están rodando en 1.8 y 1.8 también para Nuno Miguel y Sena Cecotto. YouTube Sergi está rodando en 1.10, quizá esté haciendo un poquito de tapón en esta última vuelta, no sé. Bueno, Nuno Miguel ahí súper pegado al piloto YouTube Sergi. Vamos a ver si pudiera meterle ese paralelo en algún lugar, que es muy difícil. Intercambio de dirección en cada curva y si le ganas el interior, en la siguiente curva va a tener el interior el otro piloto. O sea que ya hemos visto un paralelo de 3-4 curvas y continuaban los pilotos ahí, no se sabía quién se iba a llevar la posición. Y mucho rebufo tampoco tiene, no hay mucha recta en este circuito de Genelase y bueno, de hecho estamos viendo la dificultad que tiene la maniobra de adelantamiento. Ahí se van un poco largos los dos y Sena Cecotto consigue adelantar a Nuno Miguel. Ahora le da se pasa de frenada y se lleva puesto a YouTube Sergi. Bueno, una pena porque al final Nuno Miguel ha conseguido esa P16 y está bastante distanciado de Carlos Rodenas. Bueno, íbamos por Simón O'Mill. Simón O'Mill continúa en quinto lugar. Ahí vemos
vemos ese grupito tan pegados todos, segundo, tercero, cuarto y quinto puesto. Rodando a un ritmo brutal, están rodando todos en 1.6.5. En sexto lugar vemos a Alejandro Tomeno, que está intentando acercarse a este grupito. Vamos a ver si lo consigue. No os fijéis ahí en los tiempos, porque los tiempos andan un poco locos. Luis Peixoto en séptimo lugar. Buena carrera para Luis, que está defendiéndose ahí de Cristian Barcelli y Matteo Dentera, los dos pilotos italianos. Estamos pasando por la primera curva y por ahí el BMW azul que se acerca es Tony Santa Clara, cerrando ese top 10, que si se quedara así a falta de 5 minutos saldría en primera posición Tony Santa Clara en la segunda manga. Recordad, son los 10 parrilla invertida de los 10 primeros de la primera manga. Bueno, y ahí tenemos a Orlando Teleiro, de que después de ese incidente aún así sigue en P11, gran posición para el piloto portugués, seguido de Luc Mousteau, que continúa en su particular remontada, que se fue a última posición y ya está en P12. Difícil se lo va a poner Orlando, le gana el interior, tiene el interior cogido, pero en esta le da un toque. Bueno, ahí vemos a Luc Mousteau, que Orlando Teleiro, si reclama ese incidente, seguramente será revisado y veremos lo que pasa. Bueno, consigue volver a pista y en P12 y con la pérdida de esa posición. Diurca, P13 para Diurca, y lo tenemos al piloto de Fan Racers Team haciendo buena carrera. P13 buena posición y poco a poco quizá remonte un poco. Bueno, aunque ya quedan 4 minutos y Carlos Ródenas, el piloto de Hispania Sim Racers, ahí lo tenemos en P14. Miguel, que ha remontado varias posiciones, P15 para el piloto portugués, YouTube Sergi, P16, el piloto de Hispania Sim Racers, y Sena Cecoto es el piloto que cierra esta parrilla. 17 pilotos, los cuales vemos por ahí algún piloto, no sé si será justo, no sé, un piloto que va a doblar, puede ser Alberto Laccherini. Bueno, quedémonos con el grupito de cabeza, que está muy interesante. No se sabe quién va a terminar segundo ni tercero. Bueno, Simón Omil ya se sitúa en cuarto lugar también. Al final ha conseguido adelantar a Fabiano Cremacci, lo cual le ha costado bastante. Y en este circuito, wow, vaya adelantamiento de Simón Omil, qué bien ha trazado y con qué tracción ha salido. Espectacular adelantamiento de Simón Omil, que se coloca en ese podio, en esa tercera posición. Y vámonos a quedar con nuestro amigo Edu, que casi nunca lo enfocamos, ya que va siempre en primer lugar a mucha distancia del segundo, y bueno, no entra en batalla, no lo enfocamos lo que deberíamos. Ahí tenemos al piloto de Churi Sports, cómo tracciona, cómo conduce
este BMW de la categoría WTCC del 2013. Único coche de tracción trasera ya que la WTCC se caracteriza por ser eso, esa tracción delantera. Y este fue el único coche que salió de tracción trasera y bueno, un cochecillo muy interesante, muy divertido, y lo hace más aún el meterlo en circuitos suecos como este. Lo vemos lleno de badenes, lleno de cambios de rasante y peculiar por los trazados tan estrechos. Bueno, ahí vemos a Simón O'Mill, que ha tenido un pequeño error y ha sido relegado a la cuarta posición. Bueno, una pena porque estaba apurando al límite para conseguir acercarse a Antonio Alonso y arrebatarle esa segunda posición. Muy difícil lo que intenta siempre nuestro amigo Edu, pero bueno, gran espectáculo el que nos está ofreciendo hasta ahora. Vámonos con Tony Santa Clara. Está cerrando, bueno, estoy viendo también por aquí Luis Pisiotto muy cerca de Alejandro Tomeno, esta sexta posición que se la están arrebatando con uñas y dientes los dos pilotos españoles. Sí, Mr. Yusu, los tiempos van locos perdidos. Yo no sé si son los circuitos estos o el coche, el BMW, que al ser bastante antiguo no sé si da algún problema, porque yo también tengo problemas con todos los datos. Con las cámaras, hay cámara del coche que no puedo poner, la del cockpit no me deja ningún piloto, la de la cámara trasera no me deja, la cámara de delante tampoco. Bueno, nada más podemos poner las 4 cámaras que hay de TV y ya está. Bueno, cuando vemos a Diego Lisaso, que ha llegado ya a línea de meta, ha ganado esta primera manga de la cuarta ronda de la Funny Cup. A Antonio Alonso, carrerón para Antonio Alonso, el piloto de Racing Cats se lleva ese segundo lugar que le da posición en el podio y muy buenos puntos de cara al campeonato. El piloto italiano Alberto Lacciarini cierra ese podio. Simón O'Mill se ha quedado ahí a las puertas del podio, cuarto lugar. Fabiano Cremacci quinto. Alejandro Tomeno ha llegado sexto, disputándole la posición a Luis Pisiotto. Cristian Barcelli octavo. Mateo Dentela, compañero de equipo de Cristian Barcelli, noveno. Tony Santa Clara décimo. Luc Musto ha llegado el undécimo. Orlando Teleiro 11, a pesar de los incidentes. Diurca el 13, Carlos Rodana el 14, Sena Cecoto el 15, YouTube Sergi el 16, José Valencia el 17, Nuno Miguel 18, Francisco Fimia 19 y Chefo Durán el 20. Bueno, pues ahí tenéis la tabla de resultados con la mejor vuelta y seguidamente va a dar comienzo a la segunda manga. Esta segunda manga consta de 30 minutos en los cuales los pilotos tendrán que dominar esas frenadas, esa gestión de neumáticos, y ya os digo que es muy difícil no bloquear con estos coches, no tienen ABS y se ven muchos planos con estos coches y bastantes pinchazos, alguno que no llegará. Vamos a ver cómo gestionan esas gomas y hacen, a ver, diferentes estrategias veremos en pistas. Bueno, pues va a dar comienzo esta segunda manga de la cuarta ronda de la Funny Cup con estos BMW TC. Ahí tenemos ya las posiciones invertidas de los 10 primeros en la parrilla de la primera manga. Tony Santa Clara en primer lugar. Vamos a ver, porque faltaba ahí algún piloto
defensiva. Bueno, pequeños toques se están escuchando por ahí. Esperemos que no haya habido ningún problema grave. Lo justo en P14 continúa, adelanta a Orlando, a Senna, y vamos a ver porque los tiempos vuelven a estar locos y a ver. Y dejemos mejor. Bueno, pues ahí tenemos a Antonio Alonso en sexto lugar. Vamos a ver si consigue arrebatar la posición, a la quinta posición a Mateo Dentela. Continúa Doni Santaclara en primer lugar, Cristian Marcelli, Simón Omi, Alejandro Tomeno, Diego Lisaso ahí en décimo lugar, arrebatándole la posición a Carlos Ruedas, a cual se la gana y se coloca en noveno lugar. Y veo también a YouTube Sergi. Estaba en rojo, que estaba bastante cerca de alguien. Bueno, vámonos con Simón Mil, que está justo detrás de Cristian Marcelli, le coge el interior, tracciona mejor, paralelo para estos dos pilotos y se queda con la segunda posición. Vamos a ver, se abre bastante, sigue en paralelo. Interior para el piloto italiano, wow, paralelo infinito y ya sale a recta de meta. Vamos a ver porque continúa Doni Santaclara en primer lugar y ahora se coloca Simón Mil en segundo. Cuando nos vamos con Antonio Alonso, que acaba de ser superado, está en plena batalla con Alberto Lacharini. Vamos, interior para Lacharini y se lleva la posición el piloto italiano de Racing Heart Italia. El pequeño bachecillo que hay ahí, yo diría que casi que saltan los coches muy ligeros y poca potencia, pero al saltar ligeros sí que es verdad que son juguetones. La parte trasera, el eje trasero a larga son juguetones. Es un poco nervioso, sí, que es verdad. Bueno, pues Alberto Lacharini, que después de haber superado a Antonio Alonso, se dispone a hacerlo por obvio con su compañero de equipo Mateo Dentela. Muy pegados los pilotos. Bueno, vamos a quedarnos con los dos pilotos italianos porque iban a entrar casi en paralelo, se veía ahí casi en paralelo. Buah, vaya grupo que hay aquí, madre mía. Antonio Alonso que continúa cerrando este grupito, pero intentando meter el coche por donde no cabe. Muy difícil de coger ese exterior. Es casi imposible adelantar en un circuito así, muy difícil. Y recordar que todavía quedan 25 minutos en donde veremos grandes batallas y que tienen que gestionar correctamente los neumáticos para llegar en óptimas condiciones al final de carrera. Si no, luego veremos mucho intercambio de posiciones y pérdida de las mismas. Bueno, pues intercambio de los pilotos italianos. Ahí vemos los tres pilotos italianos que Mateo Dentela le ha cogido el interior. Bueno. Antonio Alonso
Alonso, que continúa en sexto lugar, y Cristian Barcelli, que se ha visto relegado a la octava plaza. Cuando vemos a Carlos Ródenas muy pegado a él. Mucho intercambio de posición. Ha habido varios pilotos que han tenido algún incidente. Habíamos visto algo raro, no sé lo que pasa. Esperemos no tener ningún problema de internet ni nada, porque bueno, estos días, debido a las circunstancias, está habiendo bastantes problemas de conexión en todos lados. El otro día el Discord se nos quedó colgado a todos y bueno, yo en casa también lo estoy notando un poco. La conexión no va tan fina como de costumbre. Cuando vemos a Carlos Ródenas del equipo de Hispania Sim Racers, que continúa su batalla ahí contra el piloto italiano, y Diego Lisaso en P12. Vamos a ver si el piloto de Chuli Sport consigue adelantar algunas posiciones, porque se había tenido algún problema y ha perdido. Está, bueno, P11, porque Mateo de Entela se acaba de salirse. Y Simón Mir ya muy pegado a Tony Santa Clara. Aquí podemos ver una batalla épica entre dos amigos, dos vecinos y dos conocidos, dos muy buenos conocidos en pista. Tony Santa Clara está claro que no se lo va a poner nada fácil a Simón O'Mill, el cual también sabe que lo va a tener difícil para conseguir esa posición, y pequeño bachecillo que hay ahí. Simón O'Mill lo va a intentar por algún lado. Ya está intentando ponerle nervioso y tracciona mejor ahí, siempre tracciona mejor Simón O'Mill. Ya le consigue, pisa el freno ahí Simón. Gran respeto entre estos dos pilotos, pero como dije a Tony, aquí no hay amigos. Rivalidad pura y dura. Vamos a ver, porque se acercaba bastante bien Simón O'Mill, no consigue meterle el paralelo y es muy difícil lo que va a intentar Simón O'Mill. Tony Santa Clara, si coge Tony Santa Clara el primer sitio, muy difícil quitárselo, y ya os digo yo que no lo va a tener nada fácil Simón. Quien se puede ver beneficiado de esta batalla es Alejandro Tomeno, que se acerca ya en tercer lugar por aquí. Tiene un piloto doblado, diría, sí. Alberto Lacciarini también se puede ver beneficiado de la batalla que están teniendo los dos pilotos de adelante, Tony Santa Clara y Simón O'Mill. Cuando nos vamos con Senna Cecotto, que acaba de superar a Mateo de Entela, el cual tiene que tener algún problema en el coche, porque ha perdido muchas posiciones debido al incidente que tuvo, y está ahí, continúa perdiendo posiciones. Pues Diurca, problema para Diurca, que ha trompeado ahí en esa frenada, y sale el piloto, continúa la carrera en P11, el piloto de Fan Racers Team. Vamos a la batalla entre Simón O'Mill y Tony Santa Clara. Vamos, más pegados no pueden ir, la verdad.
si ves algo que no se contempla en las normas de lo que sea, pues nada, algo ilegal o si tienes alguna queja, por favor, reclámalo y se pone en orden desde la organización, tío. Bueno, pues nada, Simao Mil al final ha conseguido esa primera plaza, se la ha arrebatado a Tony Santa Clara. Darle un saludo también a Cooking y Flor, está por aquí. Joder, que se está aguantando el Tonetti. Tonetti ha aguantado todo lo que ha podido, pero con Simao Mil no hay nada que hacer. Pero bueno, ahí está el tío, Tony Santa Clara. Mito y leyenda, como decimos por aquí. Mito y leyenda del reino. De nada más, ¿no? Y Alejandro Tomeno, que se acerca ya bastante, ha sido beneficiado por la batalla que han tenido los dos pilotos de adelante, y siendo muy regular y teniendo buenos tiempos, continúa en tercer lugar. Alberto Lacciarini, sí, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ya casi a mitad de la carrera, 18 minutos para que finalice esta segunda manga de la RRS Fanny Cup BMW TC. Cuando tenemos ahí a Alberto Lacciarini defendiéndose con Antonio Alonso, tiene un piloto doblado, diría yo, que está ahí en medio, sí. Muy difícil aquí adelantar y bueno, y cuando pueda pues se quitará ahí. Muy complicado, un circuito. No, coño, este Alberto Lacciarini está en posición. Alejandro Tomeno liderando este grupito de tres, Alberto Lacciarini ahí en medio y Antonio Alonso intentando disputarle esa cuarta plaza al piloto italiano. Coge el interior, parece que tracciona mejor Antonio Alonso, paralelo para estos dos pilotos. Antonio Alonso ahora dispondrá del interior, a ver si tiene ventaja por ello. Apura la frenada al máximo, intentando no bloquear, no irse largo a Antonio Alonso, y consigue el piloto de Racing Cats, consigue la posición, esa cuarta posición, que se dispone ya a ir a la caza de Alejandro Tomeno, a ver si tiene el ritmo para acercarse suficiente. El tiempo tiene todavía, se quedan 17 minutos de esta segunda manga y bueno, luego volvemos por aquí. Luis Peixoto en sexto lugar, muy pegado de Carlos Ródenas, el piloto de Hispania Racing Racers. Gran carrera para estos dos pilotos, que están muy bien situados y se va a llevar unos muy buenos puntos para el campeonato si terminan en estas posiciones. Orlando Teleiro, que bueno, ahora no está teniendo tantos incidentes como en la primera carrera y tiene ahí esa P8. Muy pegado le sigue Cristian Barcelli, el piloto italiano de Racing Hearts Italia, noveno lugar, y seguramente intentará disputarle esa octava plaza al piloto portugués Orlando Teleiro. Continuamos el repaso, está por aquí Diego Lisaso en P10. Aproximándose a ese grupito de 4 pilotos que tiene delante, yo diría que tiene ritmo para acercarse y seguramente lo consigue en estos 15 minutos que quedan de carrera. Vamos a ver, porque Diurca está en P11, por delante de Mateo de Entela, que le sigue ahí la Estela. Vamos a ver si pudiera acercarse lo suficiente Mateo, está muy próximo ya y van a tener batalla estos dos también. Por detrás se acerca Sena Cecoto, P13, Nuno Miguel, el piloto portugués, P14, y bueno, YouTube Sergi, ahí lo tenemos haciendo drifting, P15. Es una pena, y vamos a ver lo que está
está pasando entre Mateo y Diurca. Mateo intentando acercarse lo suficiente para ver si pone nervioso al piloto vasco Diurca Sujar Bañares. Bueno, las distancias no son reales, la verdad, pero los tiempos van un poco locos. Hay que ver la distancia visual, se aprecia mucho mejor, ¿no? Bueno, y volvamos con el grupito de cabeza, que está muy interesante. Aquí tenemos a Antonio Alonso, que está ya situado en mitad de ese grupo de 5 que se está creando. Tenemos a Tony Santa Clara, Alejandro Tomeno. A ver, Tony Santa Clara, ¿dónde está? No, Tony Santa Clara está más distante. Vale. Alejandro Tomeno y Antonio Alonso y Alberto Laccianini. Este trío de cabeza, no se sabe quién se va a llevar esa tercera posición, que da opciones al podio, a llevarse una buena suma de puntos. Y igual de reñida que está esta batalla, tenemos también por detrás a Luis Peixoto, que trae por detrás a Carlos Ródenas. Luego, a ver, Alberto Laccianini, ¿dónde se queda? No, está Carlos Ródenas detrás, Orlando Teleiro ahí con ese BMW azul. Y en mitad de este grupo, efectivamente, y detrás viene Cristian Marcelli y Diego Lisaso. Diego Lisaso ya se ha pegado a este grupo de 4 que era, y se ha añadido Diego y ahora son 5. Pues le viene de puta madre a Diego Lisaso el tener tan próximo a estos pilotos. Si se pone a remontar, va a conseguir ahí a remontar varias posiciones. Bueno, pues un saludo para Pachi, que se anima a escribir por el chat y le da ánimos a Simón Mil, el cual está liderando la carrera. Vamos con él. La verdad es que pilotazo como Simón. Tuvo algún problema ahí en la salida, pero bueno, consiguió remontar. Cuando nos vamos a ir con Antonio Alonso, está muy pegado ya a Alejandro Tomeno, y el que se puede ver beneficiado es Alberto Laccianini, que está justo detrás. Si se encarniza en una batalla Alejandro Tomeno y Antonio Alonso, seguramente Alberto Laccianini tendrá posibilidades de llevarse esa tercera plaza. Recordad que están luchando por la tercera plaza, la última plaza en el podio, y siempre es muy valiosa para los pilotos. Bueno, ahí pequeño toque, un roce, un besito, como queráis llamarlo, una palmetada en el culo. Batalla la que estamos viendo aquí, luchando por esa tercera posición. Cuando volvamos con Carlos Ródenas también, que le está poniendo las cosas difíciles a Luis Peixoto. Antonio Alonso, que lo intenta una y otra vez, pero todavía no lo consigue. Y volvamos con Diego Lisaso también. Tiene ya muy próximo a Orlando Teleiro, dos guerrilleros se enfrentan en pista, y tenemos a Orlando y a Diego. Wow, le ha metido el coche de Diego Lisaso, espectacular adelantamiento el que ha conseguido el piloto de Churi Sports. Se le echa las largas Orlando Teleiro, esas luces. Y cuidado con Orlando, porque por detrás se sitúa ya
Cristian Barcelli, muy pegado y con un gran ritmo que trae. Pues nada, volvamos al grupito de cabeza, que continúa Antonio Alonso intentando arrebatarle esa tercera posición a Alejandro Tomeno. Se la quiere quitar de las manos, pero Alejandro Tomeno no está dispuesto, y aquí estamos viendo esta batalla a 3 que se ha sumado Alberto Lachanini. Cirair ya nos dice: vamos amigos. Sí, lo has dicho perfecto. Perfecto. Google Translator. Bueno, pues nada, pues continúa la batalla a 3. Espectacular batalla la que nos está ofreciendo Alejandro. Oh, no, una pena, porque bueno, Antonio Alonso, vemos deportivamente, espera a Alejandro Tomeno. Es muy deportivo lo que acabamos de ver, y es lo que intentamos que hagan todos los pilotos. Muy difícil levantar el pie, la verdad, pero ha visto claro que ha perjudicado al otro piloto y nada, y se ha visto con el derecho de cederle la posición, ya que la tenía Alejandro Tomeno, y continuar la batalla. Al final, como estábamos diciendo, Alberto Lachanini ha sido el gran beneficiado. Acabamos de comentar que si se enzarzan en una batalla Alejandro Tomeno y Antonio Alonso, el que aumentaba las posibilidades de conseguir esa tercera plaza para Alberto Lachanini. Bueno, pues vámonos con Carlos Ródenas, que continúa ahí la batalla con Cristian Barcelli. Diego Lizaso también intentando remontar por aquí. Luis Peixoto defendiendo la posición a Diego, y lo va a tener difícil Diego. Un Luis Peixoto que viene en este campeonato siendo muy rápido con estos BMW. Y por detrás aparece Carlos Ródenas, también muy rápido en este campeonato, un piloto que viene del equipo Hispania Sim Racers, y ya os digo que está haciendo muy buenos resultados en estas 4 rondas que llevamos ya de la Funny Cup. Sí, Ciraí nos está preguntando que cuál es la diferencia entre amigos y chicos. Pues sí, friends sería amigos, y chicos sería kids, guys. Hey guys, sí. Bueno, pues pequeñas clases que se dan aquí de español, inglés en el chat de YouTube. Bastante animado que está hoy. Y volvamos con Antonio Alonso y la batalla que están teniendo con Alejandro Tomeno, que gracias a que Antonio ha esperado a Alejandro Tomeno, la verdad es que le había provocado un incidente, bueno, pero deportivamente lo ha esperado, y continúa esta preciosa batalla que nos vamos a quedar con ella. Realmente esa es la dificultad del adelantamiento, ¿no? En un circuito tan revirado como son los suecos, como en esta ocasión tenemos Jerez Lesa, pues esa dificultad y el rodar en tiempos tan semejantes, en un mismo ritmo, muy difícil la maniobra del adelantamiento. Lo hemos visto que ha intentado Antonio Alonso apurar lo más mínimo, y le ha dado un toque, realmente no era un toque muy fuerte, pero sí que es verdad que en curva saliendo esos toques son mortales, ¿no? Se te cruza el coche, al coche de delante se le cruza, hace que trompee con el eje trasero. Y bueno, continuamos la espectacular batalla, porque ya os digo que no se sabe quién se va a llevar esa cuarta posición, a falta de lo que queda ya de la segunda manga de esta cuarta ronda de la Funny Cup.
cuando estoy viendo que Diego Lisaso al final ha superado a Luis Peixoto, le ha arrebatado esa sexta plaza y bueno, y Luis Peixoto trae por detrás, madre mía lo que trae, cuidado con Luis Peixoto, que trae por detrás a Orlando Teleiro, a Cristian Barcelli, a Carlos Ródenas, a pilotos muy rápidos, estamos viendo, Carlos Ródenas cerrando este top 10 y fijaros del nivel en pista que hay actualmente. Cachondeo, si ahí ya como aprenda español puede ser, vamos, lo máximo, tío. Como aprenda español, Cirair ya se puede terminar el mundo. Qué bueno. Bueno, pues nada, Carlos Ródenas cerrando ese grupito de ahí a 4, liderado por Luis Peixoto, que intenta no separarse mucho de Diego Lisaso, que ha llegado ya a esta sexta posición. Lo vemos ahí bloqueando ruedas, ya al límite están los neumáticos, solo quedan 3 minutos y bueno, Diego Lisaso, como continúe así, se va a acercar y mucho a esta pareja de Alejandro Tomeno y Antonio Alonso. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Bueno, cuidado, que hay muchos pilotos que están todavía en batalla, pero vamos a hacer un breve repaso a la parrilla. Simón 1000, espectacular carrera, las que estamos viendo de Simón 1000 a lo largo de este campeonato. Un lujazo tener a pilotos así en la comunidad de RRS, en Reino Spain. Cualquier comunidad que esté asociada también participa pilotos como Simón 1000, sea Simón, Diego o cualquiera de los que estamos viendo arriba, que es piloto de máximo nivel. Alberto Lazzanini tenemos aquí pasando ya por línea de meta, el piloto italiano de Italia, haciendo muy buena carrera. Segundo lugar, se la arrebató a Tony Santaclara, el cual cierra este podio si no tiene mayor problema. Por ahí atrás vemos a Alejandro Tomeno y a Antonio Alonso en su lucha constante. Antonio Alonso yo diría que lo va a volver a intentar en estas 2 últimas vueltas. Diego Lisaso, que ha remontado muchísimo, se sitúa ahora el sexto. Luis Peixoto séptimo. Orlando Teleiro muy pegado a Luis. Octavo lugar para el piloto portugués. Cristian Barcelli noveno. Cristian Barcelli y Carlos Ródenas. Batallas interesantes de aquí a lo que queda de carrera. Ya queda un minutito solo y cuando vemos a Senna rodando solo ya, Diurka se ha distanciado también un poco, Nuno Miguel en P13 y YouTube Sergi también. Vamos a quedarnos con Orlando Teleiro. Nada, está un poco distante. Volvamos con la lucha de Antonio Alonso, que lo intenta, se pasa de frenada. Nada, pues Antonio Alonso, que se distancia bastante. Volvamos con Orlando, que tiene ahí a tiro a Luis Peixoto, y Carlos Ródenas está muy pegado también de Cristian Barcelli. Bueno, pues ya va a pasar Simón por línea de meta. Enhorabuena, Simón. Yo creo que realmente este piloto se llama así. Enhorabuena de primer nombre y Simón Omir de apellidos. Enhorabuena, tío. Enhorabuena, Simón.
segundo lugar. Muy buena carrera para el piloto italiano. Carrerón para nuestro mito y leyenda Tony Santaclara. Alejandro Domeno consigue esa cuarta plaza, seguido de Antonio Alonso quinto, Diego Lisaso sexto, Orlando Teleiro en paralelo con Luis Pisiotto, que pierde la posición. Al final ha quedado Orlando séptimo y Luis octavo. Wow, paralelo, foto finish casi y brutal espectáculo. Cristian Marcelli noveno, Carlos Ródenas ha llegado justo por detrás en décimo lugar. Sena Cecotto en décimo. Diurca, el piloto vasco Diurca Bañares ha llegado el 12. Nuno Miguel, el piloto portugués, ha llegado el 13. Y YouTube Sergi el 14. Bueno, pues ahí tenemos ya todos los resultados cuando salen aquí en pantalla. Mejores vueltas de Simón. Enhorabuena, Simón. Buah, pues espectaculares dos mangas las que hemos vivido esta noche. Una pena lo del intento del simulacro de la primera quali y la primera manga, porque tuvimos algún pequeño problema con el server, pero bueno, nada, lo hemos reiniciado todo, se han disputado las dos mangas y ya tenemos los datos necesarios para ofrecerlos ahora a todos los pilotos participantes. Bueno, pues nada, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Un saludo para todos los que hayan estado por el chat. La verdad es que es un lujazo lo animado que ha estado hoy. Y bueno, enhorabuena, Simón. Claro, vencedor en la segunda manga. Felicitar a los podios de las dos mangas. Agradecer a todos los participantes de esta Funny Cup, que está teniendo mucha afluencia y nos están brindando un bonito espectáculo. La verdad es que es brutal lo que estamos viviendo, las batallas interminables entre estos pilotos, un nivel brutal también. Y nada, pues lo dicho, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Agradecer a todos los que nos hayan visto y los que nos vean luego en diferido. Ha estado muy divertidas las carreras, ya os recomiendo que os paséis porque no tiene desperdicio. Y nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo a todos y nos vemos en la próxima retransmisión. Chao, chicos.